¿Será que un mismo texto puede dar pie a interpretaciones totalmente opuestas? Bueno, esa es la gran paradoja que vamos a explorar hoy. Ojo, la reforma no es que le reste importancia a la Biblia, todo lo contrario, la pone en el centro de todo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando el texto se convierte en la autoridad final, la única norma, pasa algo que quizás no se esperaba. Todas esas diferencias de opinión que antes estaban como contenidas, de repente salen a la luz y se vuelven muy visibles. A ver, metámonos de lleno en esto. El gran conflicto de esta época se puede resumir en una tensión muy clara. Por un lado, hay un solo texto que es la fuente de verdad para todos. Pero por otro lado, la realidad es que cuando la gente lo lee, pues surgen muchas maneras distintas de entenderlo. Lo que vemos aquí resume perfectamente el cambio. Es un antes y un después. Veníamos de un modelo medieval donde una sola autoridad central decía, esto es lo que significa, y punto. Eso mantenía a toda la institución unida. Pero con la reforma pasamos a un modelo nuevo. Aquí la autoridad se reparte, se distribuye. Y claro, eso lleva inevitablemente a que haya múltiples interpretaciones y por lo tanto muchos grupos o confesiones distintas. El árbitro final ya no es una persona o un comité, es el propio texto. Para captar la dimensión de esta fractura, primero tenemos que imaginar lo sólido que era el edificio que se rompió. Pensemos un segundo en cómo era todo antes. Por siglos, la cristiandad en Europa occidental funcionó como una estructura increíblemente unificada. La interpretación de los textos, digamos que no era un debate abierto para todo el mundo. Durante la Edad Media, la Iglesia era, básicamente, la gran intérprete oficial. Claro que se leía la Biblia, pero siempre dentro de una tradición muy establecida y con la institución como la que tenía la última palabra. ¿Que había una discusión sobre qué significaba un pasaje? Pues una autoridad central decidía, y se acababa la discusión. Y esto es lo que garantizaba una unidad doctrinal y una cohesión que abarcaba prácticamente todo el continente. Pero entonces llega una idea que lo pone todo de cabeza. Un principio que va a reorganizar por completo el mapa del poder y de la autoridad. Y aquí está el punto de quiebre. La reforma lo que propone es que la autoridad máxima no está ni en la tradición ni en la jerarquía de la Iglesia, sino en el texto mismo. De repente, el poder se traslada de la institución al libro. Si a eso le sumamos la invención de la imprenta y las traducciones a los idiomas de la gente, se crea la tormenta perfecta para la lectura directa y la interpretación personal. Y este cambio tan radical de autoridad tuvo una consecuencia directa, aunque quizá no del todo intencionada: la fragmentación de esa unidad que había durado casi 1000 años. Si lo vemos en perspectiva, el proceso tiene bastante lógica. Es una cadena de eventos. Primero, se dice que el texto es el juez final. Segundo, distintas comunidades se ponen a leer los mismos pasajes clave sobre la comunión, el bautismo, cómo organizar la iglesia, y sin una autoridad central que ponga orden, ¿qué ocurre? Pues que llegan a conclusiones diferentes, a veces totalmente incompatibles. El resultado directo es que nacen nuevas estructuras, nuevas iglesias, y finalmente la vieja unidad se hace añicos. Esto nos muestra el resultado inevitable de todo ese proceso. A medida que los grupos leen e interpretan, empiezan a formarse identidades distintas: luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos, cada uno con sus propias creencias, sus propias reglas, su propia forma de organizarse. El paisaje religioso de Europa se transformó para no volver a ser el mismo. Y es justo aquí donde nos encontramos de frente con la gran ironía, la gran paradoja de todo este momento histórico. La Biblia sigue siendo la base común para todos. Es el fundamento que cada uno de estos grupos reclama como propio. Pero es precisamente esa base compartida, la que al ser leída de formas tan distintas, se convierte en el motor de la división. Pero ojo, esta ruptura no hay que verla solo como un final destructivo. En muchos sentidos, es el comienzo de una nueva era, una era marcada por la pluralidad de ideas. Lo que vemos aquí es más que un simple mapa religioso. Es, de alguna manera, el acta de nacimiento de la Europa moderna. Esta pluralidad, esta coexistencia de diferentes comunidades cristianas, a veces pacífica y a veces no tanto, se convierte en una característica que definirá el continente para siempre. El mapa, como se puede ver, ya no es de un solo color. Entonces, la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. La autoridad sobre cómo interpretar el texto ya no está en un solo lugar. Ahora está repartida entre muchas comunidades. La Biblia sigue siendo el punto de referencia común, el centro, pero su lectura se ha diversificado para siempre. Y por supuesto, este nuevo escenario de debate y de pluralidad preparó el terreno para algo totalmente nuevo:
En nuestra próxima exploración vamos a ver cómo, en medio de todo este fervor religioso, surge una manera distinta de analizar el texto, una mirada más académica, que lo empiece a estudiar no solo como fuente de doctrina, sino también como un documento histórico. Y cerramos con una pregunta para la reflexión, una que va mucho más allá del siglo XVI y que nos interpela directamente hoy. Cuando la autoridad sobre un texto, una idea o incluso una constitución se distribuye en lugar de estar centralizada, ¿es la diversidad de interpretaciones e incluso la fragmentación un resultado inevitable? Ahí queda la pregunta.